Vamos a preguntarle entonces al secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, el compañero Andrés de Dachari. ¿Cómo estás, Andrés? Aquí Las Batistas, el programa de la Alameda, por Radiográfica. Ay, no se escucha. No te escuchamos, a ver si... ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ahí está. Bien, bien, bien. Bueno, para poner en autos a los oyentes, primero, ¿qué es el puerto de Ushuaia? O sea, ¿qué función cumple? ¿Por qué es tan importante para Tierra del Fuego y para el país? Digo, primero para poner en contexto didáctico. Perfecto. El puerto de Ushuaia es un puerto multipropósito que está en el centro prácticamente de la ciudad. Cuando hablo de un puerto multipropósito significa que atiende a programas logísticos antárticos, es decir, aquellos países que tienen actividad en el continente blanco, que atiende buques de container, los buques logísticos, buques pesqueros y también esencialmente, y lo que es el corazón económico hoy de la actividad, los buques de cruceros. Este año esperamos, desde lo que ha sido noviembre del año pasado hasta fines de marzo, principios de abril, que es cuando termina la temporada de cruceros, más de 500 recaladas en lo que es el puerto de Ushuaia, de los cuales 2/3 de esos cruceros son los que van a la Antártida. Así que estamos hablando de cruceros de aproximadamente 300 packs, los cruceros que van a Antártida. Bien. El resto son los que se llaman los cruceros bioceánicos, son los cruceros los grandes, los monstruos, que ya hablamos más de 2.000 personas. Por eso, obviamente, es una actividad económica muy importante que genera mucho trabajo y mucho desarrollo, pero que obviamente también, en función a las oportunidades que hay en el contexto actual, requiere de una ampliación de todo lo que es la infraestructura estratégica de la provincia de Tierra del Fuego, y que al día de hoy hay un proyecto similar en la ciudad de Río Grande de construcción de un puerto como se llama onshore. Los puertos onshore son esos, Sí. lo voy a decir de manera muy simplificada, ¿no? Los que son cavados sobre la tierra y que permiten las operaciones haciendo uso de la plea y la baja mar. Es decir, se opera cuando hay pleamar, se ingresa y se baja. Y ahí tendríamos ya, dentro de lo que es la parte argentina de la isla grande de Tierra del Fuego, dos puertos con capacidades operativas absolutamente complementarias. Bien, ¿y cómo cayó en la provincia la intervención abrupta del Gobierno Nacional de Puerto de Ushuaia y sobre todo los argumentos con los cuales llevó adelante esa intervención, donde habla de desvío de fondos, habla de falta de mantenimiento, habla de que recibieron presuntas denuncias de gremios portuarios? Eh, ¿Por qué creen que el gobierno intervino como intervino, así en la madrugada, sorpresivamente? ¿Y qué objetivos persigue? No, yo creo que el objetivo está claro, y esto te escuchaba cuando presentabas la nota. No, no es un análisis, no es una inferencia, no es una conclusión, pero vos recordarás en el 2024, cuando llegó aquí a Ushuaia la general Richardson. La general Richardson era quien era el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, y el gobernador decidió no recibirla por distintas cuestiones. Unos años atrás, justamente cuando iniciaba nuestra gestión en el gobierno provincial, recordarás que un tema que también tuvo mucha entidad, no solamente nacional, sino también internacional, se llevaron adelante ejercicios militares entre submarinos nucleares del Comando Sur y Así es. aviones asentados en nuestras Islas Malvinas. Posteriormente hubieron declaraciones de la general Richardson hablando de nuestros recursos naturales, es decir, que todo lo que era la riqueza de América Latina le pertenecía a los Estados Unidos. Y un tercer punto: un gobernador no tiene nada que ver con cuestiones de defensa. La defensa es algo que está delegado en el gobierno federal, justamente por el carácter federal del país. Entonces, cuando, ante la negativa del gobierno provincial de recibir a la general Richardson por estas tres cuestiones, Milei inmediatamente se toma un vuelo y llega a Ushuaia en un vuelo no previsto. Recordamos, sí. En el contexto de esa visita, mientras hablaba el presidente, decía, bueno, y acá se va a construir la base conjunta con los Estados Unidos. Entonces, él lo dijo, que esto uno pensaba que había sido un error, que había sido un desliz. Petri, en su función de ministro de Defensa, en su momento lo había desmentido, pero vemos cómo todas estas cuestiones se encolumnan en este sentido, en la posibilidad de decir, hoy lo que hizo el gobierno nacional es robarle un puerto al gobierno de la provincia. Es Claro. decir, hoy las decisiones estratégicas que vos tenías justamente en la importancia, creo que es uno de los activos más importantes y estratégicos que tiene la provincia de Tierra del Fuego en este contexto, estaba dado en el puerto, y que a su vez
Recordarás también, previo a lo que han sido las elecciones de diputados y senadores que se llevaron adelante 2 meses atrás, en ocasión de la reunión entre Trump y Milei, cuando le prestan estos 20.000 millones de dólares, la única condición estaba dada por el rol geopolítico de la República Argentina. Y cuando vos hablas de geopolítica de la República Argentina, más allá de que yo sea de estas latitudes, tener una provincia bicontinental, tener una provincia bioceánica, tener una provincia que te permite el control de uno de los nudos estratégicos más importantes del mundo, como es el Cabo de Hornos central, entonces uno ahí empieza a ver un montón de acciones que se han tomado desde ese entonces hasta hoy, que han hecho que la política exterior argentina no tenga nada más que ver con acompañar a los Estados Unidos en las decisiones que toma, sobre todo en un mundo que lamentablemente decidió suicidarse, abandonando lo que es el derecho internacional. Uno puede tomar distintas posturas respecto a lo que pasa en Venezuela, pero en Venezuela no se respetó la soberanía, se apeló al uso de la fuerza, se violó la Convención de Viena y demás, y muchas personas aquí salieron celebrándolo. Y una parte de la Argentina, una parte de Tierra del Fuego también es clave, que es el Departamento Antártida Argentina, estamos hablando de 900.000 kilómetros cuadrados, está apalancado o está de cierta manera, sí, apalancado si se quiere, por el derecho internacional, es decir, por el único acuerdo que hoy sobrevive, que es justamente ese acuerdo de 1959, que fue ratificado en el 61, por eso es muy grave lo que está pasando, está mucho más en juego que una intervención, está mucho más en juego que una pelea del barro político al cual estamos acostumbrados en Argentina. Esto por supuesto que es un ataque al federalismo, por supuesto que es un tema que excede a la provincia de Tierra del Fuego y que nosotros lo entendemos enmarcado en algo mucho más grande, que es estas nuevas dinámicas que se están dando en el mundo de hoy. Bien, bien, sí, queda bastante claro. Ahora, ¿qué acciones va a tomar el gobierno, judiciales, y qué acciones van a tomar los sindicatos? ¿Qué posición tienen los gremios portuarios? ¿Cómo es el panorama de resistencia, digamos, a esta abrupta intervención con estos fines tan apátridas, digamos, por decirlo amablemente? Sí, totalmente de acuerdo. Lo primero que ha habido es una afectación a las personas que trabajan en el puerto, en las cuales a algunas se les ha impedido directamente el acceso. Se eliminó de distintos sitios web lo que era la programación, y acá hay acuerdos internacionales. A mí me ha tocado participar algunas veces de las distintas misiones en las cuales, para que vos tengas una idea, Gustavo, lo que tiene que ver con la actividad de cruceros, se acuerda con 3 o 4 años de antelación. Claro. Es decir, vos acá no estás hablando de improvisación, acá estás hablando de un gran trabajo técnico que se hacía. La primera intervención que llevó adelante el gobierno de la provincia fue ampliar más de 100 metros la capacidad operativa del puerto, y gracias a eso logramos establecer nuevos récords. Por eso sí, en función a tu pregunta, sí, la respuesta va a ser judicial. Las acciones van a estar centradas justamente en esa lógica de que no hay absolutamente ningún argumento para poder avanzar con esto, pero también acá obviamente el condimento político, por llamarlo de alguna manera, o la cuestión que se está jugando de fondo es mucho más grave y excede por completo quizás, insisto un poco por esto, a las dinámicas que lamentablemente estamos acostumbrados en la política nacional. ¿Y cuál es la reacción media, digamos, en la sociedad de Tierra del Fuego? ¿Tienen conciencia de esto? No, ¿Se sí, lo ve como un tema administrativo? ¿Cómo se lo está viendo? no, tenés las dos cosas. Tenés un porcentaje de la población que, como pasa lamentablemente en la Argentina, lo ve en clave de grieta, lo ve en clave de oficialismo o oposición, pero la mayor parte de los actores de la provincia obviamente se oponen, y hablo independientemente de la mirada política, si están con el gobierno provincial o no. Los veteranos de guerra se han expresado en este sentido, porque no hay forma de entenderlo como un intervencionismo que va contra el federalismo, y que, a ver, lo decía su presidente, ¿no? Si era grave la situación que había, cómo sigue operando, cómo nos siguen eligiendo permanentemente. Hay declaraciones de capitanes de distintos cruceros elogiando la actividad y cómo se está llevando adelante el trabajo en Ushuaia. Es cierto que falta más infraestructura, pero sobre todo para aprovechar las oportunidades de cada vez mayor actividad antártica y cada vez mayor actividad bioceánica que va a haber. Eso es necesario hoy en la provincia de Tierra del Fuego, pero después en un puerto que estaba funcionando de manera correcta. Ahora, ¿hubo alguna auditoría, alguna, digamos, inspección previa en la cual el gobierno fundamente esto de la falta de mantenimiento, el desvío de fondo, bueno, los argumentos que utiliza para la intervención?
Sí, no recuerdo específicamente la fecha, pero sí hubo una auditoría, pero inclusive no estaban mencionados ni los plazos y los temas eh, eran temas perfectamente cuestionables, las observaciones que se estaban llevando adelante. Quizás por cuestiones más técnicas yo preferiría, y con todo gusto les daría el contacto del presidente del puerto, que fue la Sí, persona que estuvo encargada de esto, porque no me gustaría opinar sobre cuestiones técnicas que no las administro. Por ahí mi posición específica dentro de la provincia tiene que ver, obviamente, más allá de Malvinas y Antártida y toda la afectación que tienen en el ámbito internacional, aquellas cosas que están pasando hoy en Tierra del Fuego y que justamente creo que responden a estos nuevos vientos que están atravesando el mundo con cosas que eran impensadas, es decir, lo que está pasando hoy con Groenlandia, con Canadá, con Cuba, con México, con Colombia, lo sí, que pasó claro. con Venezuela, si son fenómenos. A ver, en Tierra del Fuego siempre estuvo en el discurso público, en el discurso político, la comprensión de que era un lugar con un valor estratégico clave, pero como se vivió, como se está viviendo hoy, nunca. Es decir, yo creo que realmente hoy es en el día a día como aquellas decisiones que se pueden tomar. Vos pensás esto también, que muchas veces eh, es difícil entender que estás hablando de un gobierno provincial, que quizás las decisiones en las cuales uno siempre le exige a la provincia, que tiene que ver con la salud, con la educación, con la seguridad, tengas que a su vez atravesarlo por lo que es la política internacional y que es lo que nos está pasando en este momento. Pero la provincia de Tierra del Fuego necesita crecer, la provincia de Tierra del Fuego necesita desarrollarse y todo lo que está haciendo el gobierno nacional en Tierra del Fuego es contra Tierra del Fuego. Es vaciar también, ¿no? Porque además con el arancel cero hay un proceso. A eso iba exactamente, se está generando O una sea, es vaciar indefensión. y ocupar con fuerza extranjera. Es exactamente, una de las cosas que está pasando hoy en Tierra del Fuego es un industricidio. Muchas veces se cuestiona el modelo de crecimiento que tiene Tierra del Fuego desde la economía y es un modelo geopolítico, es decir, entender que Claro, la claro. necesidad de tener una Tierra del Fuego pujante, creciente, con proyección hacia el Atlántico Sur, con proyección hacia a la Antártida, tiene que ver estrictamente con la capacidad que vos puedas tener de espaldas para crecimiento y desarrollo. Muchas veces se nos dice que somos una provincia favorecida, somos una provincia que no tiene caminos. Si alguno de ustedes desease, no sé si han tenido oportunidad de Sí, estar aquí sí. Tuvimos. bueno, si quisiesen hacerlo por tierra, no hay camino, tienen que ingresar por Chile, tienen que cruzar el estrecho de Magallanes por Chile. Imagínense lo que fue la gestión de la pandemia para nosotros durante este tiempo, al ser una provincia que no está conectada por vía terrestre con el resto del país. Por eso realmente te duele. Hubo también una decisión del gobierno nacional. Existe acá lo que se había creado hace algunos años atrás, el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva. Es decir, que aquellas empresas que son beneficiarias justamente de estos beneficios fiscales tenían que aportar un coeficiente de esa producción justamente para poder apalancar otros nichos de crecimiento económico. El gobierno nacional cambió ese criterio para otorgarle una discrecionalidad a las empresas para que sea menos el aporte y de financiar aún más a lo que es el gobierno de la provincia. Por eso realmente la posibilidad de que esto sea un hecho inocente o aislado lo descartamos por completo y entendemos que lamentablemente lo que está sucediendo hoy con lo que es el puerto, con lo que es la llegada de estos aviones, con distintas acciones, con lo que tiene que ver con el radar también que está instalado acá, que se ha dejado de hablar, pero que está pendiente hoy del Gobierno Nacional la decisión final de finiquitar lo que es esa iniciativa acá en Tierra del Fuego, son temas totalmente centrales dentro de lo que está pasando en el mundo. Claro, claro. ¿Facundo? Andrés, una consulta, Facundo, de este lado. Quería consultarte cuál había sido la reacción de otros mandatarios provinciales, de otros gobernadores, gobernadoras, en principio del peronismo, pero también del resto de las fuerzas, sobre todo entendiendo que esto excede a Tierra del Fuego y que está fijando, digamos, un antecedente grave para cualquier provincia que tenga puerto o que tenga, obviamente, sus recursos. ¿Hubo acompañamiento, reacción? Sí, el gobernador ha recibido. Te voy a ser honesto también, pero digamos, en este sentido quedó muy segmentado en la mirada que vos tengas del gobierno nacional. Me parece que no se terminó de dimensionar el hecho de el avasallamiento sobre el federalismo, que yo no hablo solamente de puertos, es decir, cualquier recurso provincial le quedó a discrecionalidad del gobierno nacional la decisión de avanzar en una intervención, con lo cual es algo que afecta a las 24 jurisdicciones del país, pero creo que no se ha, por lo menos, tomado dimensión de la acción que se llevó adelante aquí en nuestra provincia. Bueno, vamos a seguir entonces difundiendo el tema y tratando de que lo tomen todos los sectores del campo nacional y además todos los sectores que quieren nuestra querida Argentina.
un saludo muy grande, Andrés, gracias por esta primera exposición, digamos, y bueno, obviamente vamos a seguir atentamente el tema y ojalá Dios quiera tengamos pronto democráticamente otro gobierno que vuelva a recuperar bastiones centrales de nuestra soberanía. Muchísimas gracias a vos, Gustavo, a todo el equipo por el llamado. Sí, yo creo que es importante retomar la senda de nuestro camino soberano. Lo que está pasando con Malvinas también ameritaría otra charla entera de las decisiones, de las omisiones o cómo hemos perdido apoyo en el ámbito internacional. Pero sí, ojalá y las cosas se reencaucen y tengamos fe. Gracias, que tengas buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Muchas gracias. Hemos conversado con Andrés Dachari, él es secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar con la agenda del día. Radiográfica. 20 años. 20 años.